Bien, arrancó el Mundial. Vamos a ver algunos datos, los últimos que vamos a trabajar en estos dos videos sobre las cosas a tener en cuenta que podemos ir observando de mundiales anteriores. Y una es esta, las lesiones. ¿Cuál es el patrón? Si es que hay un patrón de lesiones, cuáles son las que con más frecuencia se pueden encontrar y un montón de aspectos muy interesantes que también podemos aprender para llevar al club. Bien, algo que se ve mucho en las estadísticas de mundiales anteriores es que el 70% de las lesiones son sin contacto. La mayoría previsibles y hay muchos datos de la ciencia que se van evaluando. Ya fuimos viendo en otros videos que la ciencia y la mayoría de la inversión en alto rendimiento se va a la prevención de lesiones y más en fútbol porque un jugador lesionado son muchos millones que se pueden llegar a perder de ganancia. Entonces hay mucha inversión en eso y hay muchos datos. Vamos a ver algunos de esos. ¿Qué dice? Que la mayoría de las lesiones primero son sin contacto y se deben a la lesión acumulada, fatiga acumulada. ¿Sí? Fatiga que puede ser de un grupo muscular, de un músculo en particular o general. Que se duplica la posibilidad de lesiones cuando hay un aumento de la creatinquinasa muscular. Esto pasa cuando hay calendarios muy comprimidos en comparación con una temporada regular. Algo que está pasando ahora en el Mundial es que a la mayoría de los jugadores los encuentra al final de su temporada. Entonces vienen con una acumulación de partidos muy alta, además de que este Mundial va a tener muchos partidos o más partidos en menos tiempo. Y esto genera una acumulación de creatinquinasa, especialmente en sangre, que esto demuestra que hay una fatiga, un cansancio muscular mayor, básicamente, y todo esto requiere mayor tiempo de recuperación para los deportistas, especialmente después de esfuerzos de alta intensidad. En general, con un promedio de 72 horas que se necesitan de recuperación. Y esto va a ser muy difícil en este mundial porque tiene una seguilla muy importante de partidos, menos días de recuperación. También hay que ver cómo lo gestionan los cuerpos técnicos, porque eh, si se intenta entrenar como si no pasara nada dentro de esos días, esos pocos días de recuperación, esto acrecienta la acumulación de fatiga y por ende el riesgo de lesiones. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa durante el Mundial con las lesiones musculares. El principal predictor de lesión no contacto es la fatiga acumulada, y esto pasa mucho y cada vez más con la acumulación de partidos. Vamos a ver las lesiones más comunes en deportistas en cuanto a datos de mundiales anteriores. La lesión con mayor frecuencia es la de isquiotibiales, ¿sí? Isquiotibiales o músculos posteriores, bíceps femoral, en cuanto a desgarros. Después también hay mucha frecuencia de aductores, ingle, y después viene la de tobillo, rodilla, lesión ligamentaria, y pantorrilla. Generalmente las lesiones más frecuentes ocurren en un sprint máximo o una desaceleración brusca, que es justamente los esfuerzos que aparecieron cada vez más a partir del Mundial 2018, que los equipos juegan cada vez a una intensidad mayor. Y ahí en esos esfuerzos máximos es donde aparecen la mayor cantidad de lesiones, algunas no. Pero vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Leonardo Valerdi de Argentina queda fuera de la lista por un desgarro en el sóleo, así que ya no llega a recuperarse por lo menos para la fase de grupo, entonces queda fuera de la lista. Gonzalo Montiel, también de Argentina, tiene un desgarro en el cuádriceps que todavía están intentando a ver si llega a recuperarse, pero complicado. Eder Militao tuvo una lesión de otro estilo, en aductor, bastante más seria, y directamente quedó fuera del Mundial. Y Gnabry de Alemania tuvo un desgarro también en el aductor y se quedó fuera del Mundial. Entonces son algunos ejemplos de todas las que hubo. Hay un montón también de lesiones, por ejemplo, Juan Foyt de Argentina se rompió el tendón de Aquiles. Bueno, de rotura de ligamento hay un montón, Rodrigo. eh, bueno, hay un jugador de Japón también, un montón de rotura de ligamento cruzado, sigue la rodilla y ya no van a llegar quedaron afuera del Mundial. Así que es algo a tener en cuenta y para algunos equipos son jugadores clave los que se están quedando afuera. ¿Qué pasa con la tecnología? Bueno, a través del uso de GPS, de la cámara Thermohuman que detecta la temperatura de los músculos, algo que ya hablé en otro video,
Eh, lo que se intenta hacer muchas veces es determinar previamente si el jugador está cercano a una lesión o con mayor probabilidad para frenar, bajar la carga, darle más descanso y demás. ¿Qué herramientas hay desde la tecnología? Bueno, todo lo que es la medición del rendimiento, hay un montón, bueno, a alto nivel en el Mundial se va a ver, y ya estuvimos hablando en el video anterior también de las nuevas tecnologías que se están utilizando, pero después hay algo que es el ratio de carga aguda versus la crónica, que es el valor del el índice ACWR, que esto es algo que se puede hacer en el club, no es tan difícil de hacer, que voy a hacer algún otro video más adelante explicándole cómo se calcula y todo. La mayoría de estos videos los voy a hacer al final del mundial, después, pero bueno, suscríbanse para no perdérselo y si les interesa algo en particular me lo escriben en comentarios. Pero es un índice muy interesante que compara la carga aguda, que es la de esas últimas sesiones de entrenamiento o la última sesión de entrenamiento, con las últimas 4 semanas. Entonces va generando un índice que permite establecer que si en algún momento ese índice empieza a subir, quiere decir que el jugador está entrando en una situación de carga más compleja o más peligrosa para tener mayor chance de lesión. Entonces, tener el seguimiento de este índice es una herramienta válida para bajar la carga, darle más descanso al jugador, adaptar los entrenamientos y de esa forma prevenir dentro de lo posible las lesiones. Los picos de aceleraciones y desaceleraciones son muy buenos predictores de daño muscular post partido. Entonces, eso también con los GPS, uno viendo aceleraciones y desaceleraciones, cuando hay un partido que tuvo mucho de esto, por más que la distancia total no haya sido tan alta, pero si tuvo muchas aceleraciones y desaceleraciones, es un buen predictor de fatiga. Ese cuerpo necesita más tiempo para recuperarse. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que el preparador físico del futuro no solo diseña entrenamientos, sino que interpreta datos, decide cuándo no entrenar. Hay que capacitarse en eso, tenemos que seguir trabajando, aprendiendo mucho, aprendiendo a usar las herramientas que tenemos dentro de nuestra posibilidad, porque lo que se viene a partir de ahora va mucho más allá de planificar un entrenamiento, una rutina, que es muy importante también, pero que la inteligencia artificial, por ejemplo, ya hay muchas cosas que puede ayudarnos a hacer y que también a otros les puede ayudar. Entonces, la diferencia va a estar en quien sepa trabajar con datos. ¿Sí? Empezar a meterse en eso es muy importante. ¿Qué dicen los datos de mundiales anteriores? Que los equipos que llegan más enteros a semifinales tienen más chance de ganar. Entonces, a partir de que va a transcurrir el torneo, los equipos que puedan rotar jugadores con mayor frecuencia, algo que hablamos en el video anterior, van a tener cierta ventaja contra los equipos que no tuvieron tanta rotación. Ya vimos el tema del calor, de la cantidad de partidos, eh, un montón de cosas. Bueno, ahora se agregan, estuvimos viendo que hay equipos que van a tener que viajar más, eso también influye en la acumulación de fatiga. Hay equipos que se alojan, por ejemplo, en México, es el caso de Irán, creo, por ejemplo, que van a tener que viajar a Estados Unidos cada vez que tengan que jugar y volver a su alojamiento en otro país. Bueno, esto acumula fatiga, entonces la gestión de minutos por partido de todos los jugadores va a hacer la diferencia. La detección temprana de fatiga, vimos que la FIFA puso a disposición de todos los equipos distintas herramientas de cuestionarios, em, cuestionarios wellness, distintas herramientas para detectar la fatiga temprana, tanto física como mental, emocional, motivacional. Y a través de esto, trabajar sobre la personalización real, ajustar la recuperación y el entrenamiento a cada deportista de manera individual. Entonces hay mucha diferencia entre el entrenamiento individualizado con el entrenamiento grupal estándar, que es el que se suele hacer en la mayoría de los equipos y los clubes. Bueno, esto ya cada vez está quedando más atrás, si no es lo mismo entrenar a todos. ¿Es importante entrenar con todo el equipo juntos? Sí, por un montón de otros aspectos también. Pero el preparador físico tiene que tratar de identificar, junto con el resto del cuerpo técnico, las necesidades particulares de cada jugador. Porque no es lo mismo la posición que ocupa en la cancha, el historial de lesiones de un jugador que de otro. Entonces, tener en cuenta todo esto y adaptar el entrenamiento y todo lo que va alrededor de la sesión, la recuperación y demás, de manera más individual y personalizada, hace la diferencia. Si hace muy poco el preparador físico de Argentina, Luis Martín, dio una entrevista en donde cuenta cómo ellos hacen el seguimiento de los jugadores
en diálogo constante con los clubes en donde juegan y analizan los datos de GPS de cada partido, de los últimos partidos, de las últimas semanas de entrenamiento, van haciendo un seguimiento del jugador antes de llegar al seleccionado para ya tener preparado un nivel de planificación adaptado a la realidad de cada jugador. Y por eso también están trabajando de manera diferenciada todavía muchos jugadores cuando ya está por empezar, empezó el Mundial, y hasta último momento están trabajando diferenciado para ver cómo llega cada jugador. Si esto es en base principalmente a datos. También, bueno, los preparadores físicos, el caso este de Argentina, por ejemplo, le da muchísima importancia a el contacto eh, en la sesión de entrenamiento, cómo lo ven al jugador presencialmente para terminar de decidir. Entonces, cómo lo ven termina siendo el, el- el valor determinante para tomar una decisión. Pero antes van analizando los datos. ¿Qué se puede hacer en el club? Bueno, de todo esto, lo que podemos hacer en el club es calcular el ratio ACWR semanalmente. Eso voy a hacer un video explicándolo. No es tan difícil de hacer, principalmente con valores de la escala de Borg del 1 al 10, qué tan duro fue el entrenamiento, la sesión. También eso se puede agregar valores en cuanto al descanso, al humor, a la motivación diaria, dentro de las posibilidades y también la aceptación que haya dentro del equipo o en los deportistas. Hay muchas cosas que se pueden ir incorporando sin costo, que no se necesitan equipamientos súper caros ni nada. Con esto ya se puede empezar a trabajar todo lo que es protocolos de prevención de lesiones. Y después, todo lo que es las lesiones más comunes, que son los desgarros de isquiotibiales y bíceps femoral, trabajando ejercicios de prevención y dándole importancia durante la semana a distintos tipos de sprint. Hay videos que hice de esto también. Bueno, les dije, voy a dejar el link en la descripción si puedo, que ayudan a prevenir, ¿sí? Los desgarros que son las lesiones más comunes. Hay un mito ahí en los clubes generalmente que cuando un jugador está cargado, o dice, no, no acelero en la semana, no hago pique para no lesionarme. Al contrario, ¿sí? Hay que trabajar en la semana, acercarse a velocidades máximas para que no le pasen el partido. ¿Sí? Si uno no realiza nunca sprint controlados dentro de la planificación, después va al partido, tiene muchísimos más riesgos de lesionarse porque el músculo no está adaptado a esos esfuerzos, tanto como podría. Lesionarse se puede lesionar, aunque los hagan, sí, siempre, pero uno trabaja sobre las probabilidades y tratar de disminuirlas. ¿Sí? Es bastante más complejo que si hago esto no va a pasar, que si no lo hago va a pasar. No, es un poquito más complejo, pero uno puede trabajar sobre probabilidades y tratar de achicar esos riesgos de lesión. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y se viene mucho más. Ya arrancó el mundial, ¿eh?